Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Muy buenos días, ya se pueden conectar. Perfecto, Verónica. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos en directo desde la Feria del Libro Internacional, feria virtual este año. Tenemos el inmenso placer y un agradecimiento muy efusivo hacia Ángela Becerra, quien va a ser el día de hoy nuestra invitada especial. Ángela se encuentra en España, por eso el cambio de horario, así que un agradecimiento muy especial. La presentación del día de hoy va a estar a cargo de Verónica Mosquera. Verónica es actualmente la editora de la editorial ecuatoriana El Fakir. Y bueno, Verónica, ya por favor, adelante. Agradecimiento, por supuesto, también especial a los organizadores que son la FIL, la Librería Española y la editorial Planeta. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto compartir este momento con ustedes y con nuestra invitada de honor, Ángela Becerra. Esta ha sido una invitación de la Librería Española, pues, y le agradezco por haberme tomado en cuenta en algo que encuentro fascinante, que es la lectura. Ángela, al inicio, hace algún tiempo yo pensaba que eras española, pero no, eres una mujer caleña. Eres una mujer caleña, pero que vive ya muchísimos años en Barcelona. Ángela empezó su carrera profesional a partir de la comunicación, pasó al mundo de la publicidad, llegó a trabajar en una prestigiosa agencia publicitaria. Allá esto hizo que se trasladara también a España y ella empezó a incorporar en su vida pues también una carrera literaria. Inició con un libro de poemas, empezó con la poesía, con un libro de título Alma Abierta, ese lo publicó en el 2001. Y luego empezaron las novelas. Empezó a producir novelas de altísima calidad que fueron y que merecieron pues numerosos premios. Una de las principales, una de las más destacadas que quisiera mencionar rápidamente es El penúltimo sueño, que publicó en 2005
y recibió el premio Azorín de novela ese año y el premio al mejor libro colombiano de ficción. Varios de sus libros también han recibido el Latin Literary Award en varios años. Este también lo hizo. Luego, pues publicó un libro por el que tal vez ustedes la conocen mucho más, que es Ella que todo lo tuvo, que ganó el Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta Casa América. Esto fue en el año 2009. Y a este libro lo siguió Memorias de un sinvergüenza de 7 suelas en el 2013. Su obra, y esto es muy importante, ha sido traducida a 23 o 25 idiomas. Ángela, no lo sé bien, pero igual es un montón y debe emocionarte ver tus palabras, tu creación en tantos diferentes idiomas. A mí me parecería una cosa tan increíble. El libro que nos convoca hoy es Algún día hoy, un título muy sugerente, un título muy bello además, que ganó el premio de novela Fernando Lara en el 2019. Este premio Fernando Lara es organizado por Planeta y la Fundación José Manuel Lara, que si ustedes no la conocen, es una fundación que muy activa a favor de la lectura, promueve la lectura y la cultura española también en todo el mundo y sobre todo en España. En España es muy conocida, es una fundación muy prestigiosa, hacen un trabajo muy loable. Ángela, quisiera empezar ya dándote la palabra. Como te dije, eres bienvenida a este espacio que convoca a los escritores ecuatorianos, guayaquileños en esta feria virtual. Como te dije, como les comentaba a todos, tu camino empezó por la comunicación, la publicidad, todo vinculado tanto a la imagen como a la palabra. Quisiera entonces iniciar por preguntarte cómo ha sido tu relación con el arte. En primer lugar, con la literatura, con la lectura, con la escritura. Sé que tú aprendiste a leer de muy niña, que tu abuelo te enseñó a leer y escribir, a leer sobre todo a los 4 años, y de ahí arrancó todo. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Así, bueno, primero quiero agradecer la invitación. Yo ya he estado en Ecuador varias veces presentando mis novelas y este momento que estamos viviendo actualmente hace que de alguna forma, mirando lo positivo dentro de todo lo tremendo del momento, es que tenemos un acceso mucho más cercano y amplio hacia muchísimas personas, hacia muchísimos lectores que conforman realmente el punto y final de una historia. Cuando tú la escribes, hasta que no llegas a los lectores, la historia no ha hecho el camino que tiene que hacer. La historia de que el arte, la música, todos los sentidos, digamos, se hayan despertado desde muy niña en mí, quizá haya hecho el que yo haya canalizado todo esto en mi escritura. Yo era una niña muy silenciosa, muy solitaria y muy observadora. Yo creo que la observación es una de las cosas maravillosas que tiene el arte, ¿no? Porque es la capacidad de ir llenando espacios, dejándote impresionar, dejándote asombrar por algo tan bello como es la vida, lo que nos rodea. Y cuando estamos muy niños tenemos ese lienzo limpio, ¿no? Donde se va dibujando todo aquello que te... Se congeló un poco. ¿Sí? Ahí estamos de nuevo. No, se congeló. No, está perfecto, está perfecto. Se escuchó todo, Ángela. Vale. Se escuchó todo. Entonces, ese es el inicio. Ese inicio me llevó a mí desde muy niña a crear unos pequeños cuentos en los cuales aparecía una niña a la que le sucedían las cosas que a mí no me podían suceder por carencias y por la misma solitud, ¿no? En la que yo quería vivir. Entonces, ese es el inicio.
y allí volcaba todo aquello que me impresionaba. Una cosa que fue también muy importante para mí fue el primer libro que yo pude leer, que fue Peter y Wendy de Berry, que allí podía suceder de todo. Esa ventana para mí fue importantísima y ha sido importantísima a lo largo de mi vida porque es una ventana mágica que abro en el momento en que yo necesito respirar y volar hacia otros universos, y esos son los universos que de alguna manera se reflejan en las novelas que escribo. Yo creo que todos los seres humanos deberíamos tener ese espacio, digamos, esa puerta o esa ventana por la cual escapar y dejar que la imaginación vuele, ¿no? Ese es realmente el inicio, el por qué sientes tanto la vida es una incógnita, ¿no? ¿Por qué hay gente que pasa por la vida y no les sorprende un pájaro que está cantando, igual como le puede sorprender a otra persona, ¿no? Ahí radica la belleza de ser seres únicos cada uno de nosotros. Así es, justamente ahora que mencionas en tu niñez un poco este sentimiento de soledad y el ser una niña silenciosa, esto también encuentro al inicio de tu novela Algún día hoy, así comienza tu novela, con el silencio, con la soledad, y también veo que a pesar de ese silencio y esa soledad, tú siempre has tenido desde niña esas ansias y esas ganas de contar historias, no solo de leerlas, sino también de contarlas. Y es así que tú desde ese inicio encontraste una capacidad de asombro que sigues reclamando hasta la actualidad, que tú has conservado y que justamente reclamas en este presente que vivimos todos, porque al parecer la hemos estado perdiendo. Eso he escuchado mucho en tus entrevistas, el insistir en el derecho y además la necesidad de conservar la capacidad de asombro. Es así. Sí, es justamente lo que un pienso. reclamo al lector, ¿no? Que no deja de ser al final una persona con la cual estás dialogando y a la cual estás de alguna manera dándole la mano y llevándolo a tu universo. Entonces, es importante que esté atento al cuento, a la historia que va a vivir cuando se sumerge en unas páginas. Yo he sido muy crítica con la tecnología, precisamente hablando sobre eso, ¿no? Que hemos perdido el contacto de piel, digamos. Hemos ido abandonando ese amor a lo cercano, ¿no? A todo lo que son los sentidos, ¿no? Al tacto, al gusto, los olores, todo, ¿no? De repente ahora parece que solo a través de una pantalla se pudiera vivir. Sin embargo, y además esto también he sido crítica en el campo, digamos, de los niños, ¿no? Porque el niño cada vez más está inmerso en una pantalla y parece ser que esa fuera la vida, ¿no? Y sin embargo, este momento actual ha sido importantísimo, el que la tecnología exista para podernos conectar. ¿Dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde está lo correcto e incorrecto? Yo creo que hay un deber que corresponde a los padres y a los educadores, el no dejar que ese niño pierda ese universo tan bello, ¿no? Así es. Quisiera que vayamos acercándonos a Algún día hoy, esta novela tan bella que les quiero mostrar por si no la habían visto antes. Es un libro con una edición bellísima, es un libro voluminoso que al inicio te despierta cierto temor, pero cuando empiezas a leerlo, te sumerges con una facilidad que la verdad es que las horas casi no cuentan. Y se lee, aunque tú creerías que esto te lo vas a leer en 4 meses, se lo lee muy rápido. Y es eso lo que tiene tu literatura, Ángela. Tiene muchísima agilidad,
tiene la capacidad de conectarse con el lector, de conmoverlo, de hacerlo vibrar. Tienes tus libros están llenos además, y este libro en particular, de una carga filosófica, de una carga poética, que hace que la lectura sea como un compás, ¿no? Que va entre la reflexión y el dejarse llevar por la belleza de las palabras. Tú encuentras un nombre para todo. Y eso me ha encantado porque aquí, este libro, que ya vamos a empezar a hablar de él, acá en este libro, tú tienes unas descripciones bellísimas y puedes hacer al lector o leer lo que estaba, lo que se da en ese momento en ciertos lugares, los aromas deliciosos, como los aromas feos, espantosos, que también puede haber, la podredumbre, qué sé yo, y también puedes hacernos ver e investigar sobre la naturaleza, ¿no? Mencionas muchísimos pájaros, muchísimas especies de pájaros que yo no conocía, árboles que tampoco conocía, flores que tampoco conocía, y haces que tu libro se llene de colores, se llene de aroma y se llene de música también en muchos momentos. Desde que tomamos este libro en nuestras manos, hay algo que ya captura nuestra atención de inmediato, y es la historia de una mujer muy jovencita que transformó la vida de muchas otras mujeres y que llegó a ganarse un lugar en la historia de Colombia y en la historia de Latinoamérica. Esta es una mujer que existió, se llama Betsabe Espinal. Suena un nombre muy literario, muy de realismo mágico, pero es una mujer real. Ella es la protagonista de esta historia. Justamente este año estaba yo leyendo que se cumplían 100 años de su nacimiento. Y que en Colombia, pues en Antioquia, sobre todo me parece que pues de alguna manera se celebraba esta fecha, ¿no? Y esta es una mujer que tal vez a nosotros su nombre no nos ha llegado mucho, pero en Colombia sí ha representado esa lucha por los derechos de las mujeres. Sé, Ángela, que esa mujer te impactó de alguna manera cuando en algún momento escuchaste su nombre, escuchaste alguna información de ella y te volcaste a investigar un poco más. La investigación no fue fácil, a pesar de que al final del libro tú incluyes toda una bibliografía. Cuéntanos cómo la encontraste, cómo quisiste que fuera tu nuevo personaje, tu nueva protagonista. Bueno, has dicho muchas cosas que me agradan muchísimo porque he conseguido que te haya llegado al alma el libro, que hayas podido percibir la magia, los aromas, todo lo que está entremezclado en esa historia. Mira, la verdad es que yo tenía otra novela, pero en ciernes, y cuando aparece Betsabe en mi vida es sin yo buscarla, ella misma me busca. Yo nunca he ido detrás de las historias siempre al final, si te consideran digna, te fecundan, ¿no? Y esta historia me fecundó de inmediato, apenas oí hablar de ella en un documental de televisión, que lo he contado muchísimas veces, ya me quedé prendada de la mirada de esta mujer, de esta niña de 23 años, justamente la huelga por la cual ella se vuelve importante sucedió hace 100 años. Ella nace en el 1896 y con... Es la huelga, es verdad. Es la huelga. Entonces, empiezo a indagar y no tengo casi ningún tipo de información sobre ella. La única información que existe son las 3 semanas de la huelga, que fue entre febrero y principios de marzo de ese 1920,
y en la fecha de nacimiento, que fue en diciembre de 1896, y la fecha de su muerte. Entre medio un vacío tremendo. Para un escritor, esa dificultad también puede convertirse en una ventaja, ¿no? En un gran regalo, que es lo que me pasó a mí, porque yo iba a tener que inventarme todo su niñez, todo el pasado, y también lo que había sucedido después de la huelga. También me iba a tocar sumergirme en el túnel del tiempo, Claro. e indagar. Eso le daba un grado de dificultad a la novela. Por eso esta novela tardó 6 años en escribirse, porque yo durante un año completo estuve investigando y documentándome. De esa documentación sale casi un libro de 260 páginas que me sirvieron muchísimo, porque piensa que en aquel momento hay una cantidad de cambios importantísimos. Así es. Acababa de suceder una guerra de los 1000 días en Colombia, cambios tecnológicos, políticos, sociales, la revolución industrial, había, y además los ecos del socialismo. Así es. Que venían de Europa y que de alguna manera también se iban infiltrando en Latinoamérica. Entonces, bueno, toda esa investigación, hasta que yo no empiezo a escribir la novela, no sé el tono que va a tener la novela. Cuando tú hablas de que se lee muy fácil, de que se lee y que no puedes parar en la lectura, a mí hay algo importantísimo cuando escribo, y es el sentir la música de las palabras. Si yo la siento, cuando yo estoy escribiendo, tengo que sentir una música. Esa música es la que hace que sigamos leyendo. Cuando yo escribo el libro que a mí me gustaría encontrarme como lectora. Hay una parte que es la lectora que está detrás mío diciendo, esto te lo leerías, y va hablando conmigo, ¿no? Continuamente. Entonces, esta novela, en el primer capítulo, que yo digo que realmente una novela, hay un momento en donde ese ente coge mucha fuerza y tiene vida propia. Y en el momento en que coge vida propia, tú te conviertes en el medium por el que va a salir esa voz que acaba de nacer, que es la voz de esta novela. Y la voz de esta novela se dio épica. El primer capítulo tiene una épica importante. Es muy fuerte, así es. Y además se llenó también de vegetación, de oscuridad, de la fuerza de la naturaleza, que llega también a fecundar a esa, porque podemos decir que en la primera y segunda página es el nacimiento de Betsabé Espinal, que es una niña, hija natural, que en aquella época era ya la maldición, y además hija de una madre también natural y de una abuela también natural. Así que es una niña que además viene con una desgana por parte de la madre que es paupérrima, de que ella venga a la vida por el mismo hecho de ser mujer. No la quiere, la está rechazando. Y allí la naturaleza se mete en ella y la impregna de esa fuerza, de esa feminidad, porque la naturaleza tiene mucha feminidad dentro de la fuerza que tiene, y le imprime su sello, y a partir de ese momento ya Betsabé no va a ser solo una niña que acaba de nacer entre el barro, sino va a ser una niña que también es hija de la naturaleza, y que además va a demostrar a lo largo de toda la novela, que es la historia de su vida, lo valiente y lo fuerte que va a ser, y cómo se va a ir imponiendo. Esta niña, que de las pocas cosas que se saben es que ella vive en un patronato, que es una residencia regentada por monjas, donde además las monjas las tratan prácticamente como esclavas de ese patrón que va a fundar una fábrica textil
esta niña empieza a rebelarse de ver todas las injusticias. Así que esta novela no solo es un canto a la liberación de las mujeres, no solo es la reivindicación y el mostrar las injusticias de una sociedad muy polarizada en donde estaban los ricos y los pobres, los ricos explotando a los pobres, que desafortunadamente todavía lo estamos viendo. Además, la injusticia de las mujeres, tratarlas como si fueran ciudadanos de segunda, sino que además yo quería mostrar lo que es el amor, el amor de un hombre, de un muchacho, que es capaz de querer a esta niña con esa fuerza, con ese punto salvaje que ella tiene, y además, por otro lado, una tercera cosa importantísima dentro de la novela, lo que es la amistad, el monumento a la amistad que hay allí entre esta niña, que es una niña pobre, que en el momento en que ella nace, en ese mismo instante en que ella está naciendo en medio del barro, de ese río y de esa tormenta terrible, en ese mismo instante en una ciudad muy cercana que es Medellín, y entre linos y sedas están haciendo otra niña que también está siendo rechazada por el hecho de ser mujer. En esas antípodas, las dos están iguales, siendo ciudadanas de segunda. Entonces, eso también crea un encaje entre las dos que hace que la novela se vaya trenzando y que no solamente se quede en esta oda y en mostrar todo lo que fue ese trabajo durísimo de ella poder liderar a 400 obreras, niñas entre los 11 y los 25 años, que eran explotadas sexualmente, que las obligaban a ir descalzas, a trabajar con un frío tremendo, que las tenían trabajando, les cambiaban las horas del reloj para que trabajaran más horas, no las dejaban ir al baño, abusaban de ellas, como digo, sexualmente. Muchas habían acabado en un manicomio y otras en la prostitución. Así que en medio de toda la novela se va tejiendo además realidad y ficción. Hay una cosa que para mí fue muy bonita, y era ir tejiendo personajes reales que correspondieron a la época, al momento así es, lo encontramos así. Ajá. Y con otros creados, ¿no? Como Emmanuel Leblé, que es el chico que aparece en la novela, que es un muchacho francés que sale de ese París de los años 20, de ese París loco, de bohemio. Ese contraste entre esas dos ciudades, entre esas dos culturas, cómo encajan dentro de la historia, en medio donde además hay vivos que tienen contacto con algún muerto por allí, ¿no? Vamos hacia allá justamente. Bueno, pues te agradezco por introducir justamente la historia ya de esta novela a los potenciales lectores de la misma. Como Ángela les dijo, esta novela tiene como protagonista a Betsabe Espinal, esta adulta tan joven ya, de 23 años, que va a liderar la primera huelga femenina de Colombia, apenas a inicios de siglo, ¿no? En 1920. Entonces, y todo lo que repercute esto en la sociedad, justamente, y en los derechos laborables de las mujeres y también de los hombres. Aquí, tú hablas de la magia ya, en este libro se encuentra mucha magia desde el inicio, desde el mismo nacimiento de esta protagonista, que llena justamente de muchas emociones el primer capítulo, pero es una magia que se va, que no desaparece, ¿no? Sino que nos va acompañando en ciertos momentos hasta el final de la novela. Es una novela en la que, como también mencionabas en este momento, no solo están los vivos, sino que también cuentan mucho los ancestros.
los ancestros, los muertos, aquellas personas que han significado tanto para otra persona o para una familia. Y tú eliges crear un lazo de amistad antes de que surja también el amor en esta novela, porque también vamos a encontrar una bellísima historia de amor, el encuentro entre dos seres que casi que no pertenecían a este mundo, dos seres muy adelantados para su época, ¿no? Que son justamente Betsabé y un joven parisino llamado Emmanuel. Pero antes de eso, hablemos un poco de la amistad. Para ti fue muy importante crear esta hermandad entre dos niñas rechazadas, entre dos niñas que coinciden en mucho, menos en su clase social, para la época sobre todo, una niña que sale de que nace en la miseria y otra niña que nace en el seno de la aristocracia. ¿Cómo se unen ellas? ¿Por qué se hacen tan unidas? Eran casi como unas niñas siamesas. ¿Por qué esta unión? ¿Por qué decidiste tú crear este lazo de amistad por sobre todas las cosas, ¿no? Que es un lazo además que, a pesar de todas las vicisitudes y separaciones que puedan sufrir, se mantiene hasta el final también de la obra. ¿Por qué esta, y a pesar de que el libro además es un libro que también se hace un libro histórico por contar esta hazaña de esta mujer, ¿por qué empiezas justamente por el nacimiento de la amistad, que es algo que se mantiene durante toda la novela? Bueno, primero porque yo creo profundamente en la amistad. Quería hacer un homenaje a la amistad, quienes hemos tenido y tenemos amigas o hermanas que han significado y significan para uno algo importantísimo, pues no estás solo, ¿no? No estás nunca solo. En el caso de estas dos niñas, el querer enseñar esas dos mujeres que están en las antípodas y sin embargo están unidas por una orfandad de madres vivas. Esto era muy importante porque también estaba mostrando el por qué la mujer, independientemente de si viniera de una clase social alta o baja, se le consideraba ciudadana de segunda. Eso quería dejarlo reflejado claramente en la novela. Y por otro lado, quería enseñar dos personajes que hay uno del que no hemos hablado ahora, que es muy importante en la novela, aparte de que sea Emmanuel Leblé digamos, el destinado al amor en la novela. Hay un mulato que se llama Cenicio de la Cruz, un mulato que no tiene ningún tipo de educación y sin embargo es de una sabiduría increíble y es el que termina ocupando el papel de la madre en las dos niñas. Así es. Y el papel de Ángel también. ¿Y qué hay detrás de eso? Pues detrás de eso también hay un llamado de atención a que el hombre es capaz de ser sensible, es capaz de entender, puede empatizar perfectamente, sin diferencias de sexo, con lo que se llama la justicia, ¿no? Y en este caso, el de estas niñas. Y él acaba arropándolas y cubriendo con muchísima más fuerza que las propias madres, ¿no? Una por problemas psiquiátricos y la otra por frívola y tonta, ¿no? Así es, así es. Y ahí quisiera entrar con uno de los temas, de los muchísimos temas que habría como abordar después de la lectura de este libro. Uno de esos temas que a mí me ha llamado la atención es el de la maternidad. Hay diferentes tipos de madres en esta novela. Celsa es la madre de Betsabé. Hay otra mujer que se llama Séfora, que es la madre de su mejor amiga, esta niña con la que se une en un lazo muy fuerte, que es Capitolina, es así el nombre de esta amiga, de esta hermana, de leche además de
de Betsabé. Y existe también una mujer que es como la gran madre, una madre sabia, que es Cáspida. La abuela de Capitolina, y una abuela que acoge a las dos niñas a pesar de ser un espíritu, está muerta. Y en fin, dentro de esa maternidad se tejen muchos conflictos también. El rechazo a las hijas, la preferencia por alguna o por otra, ese mismo sentimiento de las limitaciones que tienen como mujeres en esa época, la falta de libertad, en fin. ¿Qué quisiste tú expresar a través de todas estas mujeres madres? Bueno, antes que entrar en ello, una de las cosas importantes es el hecho de que la mujer, en toda la novela, la mujer tiene un papel fundamental. No, en ningún momento está yendo contra el hombre. No es un libro que sea un libro feminista. Uh-huh. Es un libro de justicia, es un libro que está enseñando, hay el trasfondo del ser humano compasivo, el ser humano que es capaz de comprender. En el caso de Cástida, es que necesita regresar a la vida porque ve que su hija no es capaz de criar a esta niña, porque ellos estaban esperando un hombre para entregar toda la fortuna y esta era la octava hija. Por eso no estamos haciendo un spoiler de la novela, pero sí es como que la novela tiene tantas mujeres. Yo no me quedaría solo con... Cástida es la abuela perfecta. Sí. Es una abuela que ni siquiera habla, pero no necesita hablar para enseñar lo que es el amor, ¿no? Para tomar acto de presencia y regalarles lo que ellas necesitan, y cómo las cubre con el pelo, con un pelo largo que va cayendo por entre las escaleras y se va metiendo en el cuarto de las niñas para abrazarlas, ¿no? Para darles calor como una manta. Están en otro contexto, mujeres que sí existieron, mujeres que además, no hemos hablado de eso, están movidas en el tiempo. Sí, una de ellas, la filósofa maravillosa Simone Weil, que además termina casi siendo una mística, ¿no? de la vida, y que adelantada en el tiempo es capaz de adoctrinar y de enseñarle lo que es la justicia y lo que es el amor a Emmanuel Leblanc, convirtiéndose en su mejor amiga. Hablemos de eso también. Sí. Ya que mencionas a Simone Weil, hay algo muy importante también en esta novela, una de tantas cosas en realidad, y es ese lugar que le das al pensamiento, a la filosofía, y cómo muestras estas transformaciones que van dándose en este momento histórico tan importante, no solo para Colombia, sino para el mundo, como ya lo habías mencionado. ¿Qué pasa con el pensamiento? Aquí lo podemos ver bien, pero quisiera que lo menciones. ¿Qué se va despertando? ¿Qué se va madurando también en esta época? Creo que es un momento muy importante, y ahí está también la vinculación que existe entre Colombia, que no hemos mencionado tal vez, y Francia. Aquí hay una vinculación muy importante a través de dos amigos, que son el padre de Capitolina, la mejor amiga y hermana de Betsabé, y su gran amigo de la juventud, Claude Leblanc. ¿Cómo eso hace que se vinculen estos dos países, Colombia y Francia, y que gracias a eso podamos nosotros saber qué es lo que está pasando en Europa en esa época? Háblanos un poco de eso. Sí, estamos asistiendo a un cambio muy importante a todos los niveles.
como comentaba, se pasa de la luz de vela a la luz eléctrica, los fantasmas dejan de aparecer porque ya, digamos, las cosas se perfilan mucho más. En ese momento también se ha pasado de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Ahí, así es. Entonces, ese es el 1920, pero la antesala de 1920, que se genera un movimiento artístico que está rompiendo todas las normas y el academicismo. Entonces, surgen los que rompen con todos, ¿no? Los impresionistas, se llena todo ese Montparnasse, porque ya se baja de Montmartre, se meten en Montparnasse, y todos estos se les llama locos, se burlan de todo lo que están tratando de generar, de todos los movimientos que están queriendo romper con lo establecido. Hay una desobediencia, y en esa desobediencia hay también el germen de la creación. En ese germen de la creación están los filósofos, los que no se resignan a que ya todo está establecido, sino que pueden romper, y rompiendo se salen del sistema. Al salirse del sistema se crean unos guetos especiales, que son los que en la novela están apareciendo. Fíjate que hay un grupo en París, pero hay un grupo muy pequeño que también se está dando en Medellín, que fueron maravillosos, porque muchos de ellos fueron grandes escritores como León de Greiff, Ricardo Rendón, habían dibujantes, caricaturistas, pintores. Era el grupo de los 12, 13 que estaban, incluso la misma iglesia los había tildado los había excomulgado y los habían sacado de todas partes, y allí en ese núcleo es donde se está generando ese cambio, ¿no? Y en donde también entra el germen de las mujeres que empiezan a hacerse valer. Es decir, hablar, cuando empieza a infiltrarse el tema del socialismo, que en Colombia se llama el socialismo criollo, estas obreras empiezan a reunirse. Hay una serie de diarios que aparecen en la época que empiezan a apoyar a las mujeres, no solo porque fueran mujeres, sino porque había entrado la corriente obrera en donde se estaba sobre todo exigiendo la justicia social. Pero en ese momento dio la casualidad de que esta fábrica que aparece en la novela, que se convierte fábrica de textiles, así es. Esta fábrica, que estaba además regentada por tres dueños, uno de ellos llegó a ser gobernador del departamento de Antioquia y después presidente de la República de Colombia, y los otros dos. Y fíjate que cuando sucede todo lo de la huelga, ellos, esta niña, aún corriendo el riesgo de que la pudieran mandar a matar, porque para ellas... Eso pasaba, claro. Para ellos, no tenían valor, eran vidas sin valor. Esta niña se levanta y coge a estas 400 obreras y dice, se acabó, y paran la fábrica. Y entonces, ahora ato a lo que estaba hablando, que es este movimiento obrero que está empezando. También han creado unos diarios, y aparece el diario El Luchador, que empieza a apoyar, y se crea a nivel nacional una
una gran voz, una única voz. La de los diarios liberales que tú mencionas y que me parece que es otro tema interesantísimo de la novela, este papel de los medios de comunicación liberales y también de los medios de comunicación conservadores que en cambio las condenaban. Y hay varios que mencionas aquí, El Luchador, luego El Espectador, que ya reportó algo de esto, pero también los conservadores tipo Familia Cristiana, El Obrero Católico. También estas diferencias entre los diferentes medios, ¿no? Que es parte de la historia también. Sí, sí. Y hay otra cosa también importante dentro del tema de la huelga, que bueno, además todo ese momento está envuelto en esa magia que va arropando el libro, pero el hecho de ese pequeño pueblo como era Bello, cómo todo el mundo se lanza a sostenerlas. Claro, porque siempre había una familia que o tenía una hija o la madre viuda, vivía de ella, en fin. Sus madres, sus hermanas, como mencionas, así es. Y luego los personajes importantes, uno de ellos, por ejemplo, Epifanio Mejía, un gran poeta colombiano, maravilloso. Que está en un manicomio. Lo meten en el manicomio, que parece mentira, ¿no? En una charla que di que decían, bueno, pero esta sí que es imaginación. ¿En Colombia todo el mundo come tierra o qué? Me preguntaban. Es el poeta que comía tierra, así es. Claro, es que el poeta se enamora de un río, le pone nombre de mujer y se dedica a comer tierra y la familia lo mete al manicomio y en ese manicomio pues vive 30 años y ahí se encuentra con otro personaje. Bueno, es que la novela tiene muchos frentes. Y así es, así es. Y lo que tú dices es que cada hilo está tejido de tal forma que tú tienes que pasar a la siguiente página y a la siguiente página y a la siguiente página porque es todo un entramado que acaba siendo una gran tela, ¿no? De filigrana. Así es. Tú construyes esta historia durante 35 años en 5 partes y en las últimas 2 partes llegas a lo de la huelga, pero si tú no hubieras contado la historia de esta niña que representa a muchas niñas también y de esta aristocracia que representaba igual las grandes familias de la época, creo que el lector no podría entender lo que se vivía y cuáles eran las razones para haber llegado a una huelga y entender además la valentía que tuvo esta niña para dar los pasos que dio a pesar de que tenía todo en su contra. Entonces, y aparte de eso, bueno, abarcas tantos temas, hay tanto de qué hablar en realidad, hay tanto simbolismo en los colores, en el agua, en las tempestades, hay tantas descripciones poéticas y tantas partes que subrayar en el libro entre pensamiento y poesía y partes muy bellas que pues realmente ha sido un deleite. Gracias. Una cosa que sucede después de haber leído, volver a leer el libro y te das cuenta de que por llegar al final, por comerte el libro, vas pasando muy rápido y es bonito devolverse para volver a recorrer el camino, pero ya de otra manera, deteniéndote. Sí, como cuando pasas por una ciudad por primera vez y luego vuelves a vivirla, ¿no? Así es, hay mucho que vivir en esta novela en realidad. Verónica, Ángela, perdón, lo pensábamos, ¿no? El tiempo es muy corto. ¿Les parece si pasamos a una pequeña sesión de preguntas? Solamente indicarles que hay muchísimos saludos de España, de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, de República Dominicana. Así que les comento, nos quedan solamente 5 minutos. Hay algunas preguntas, en especial felicitaciones por la presentación y las acertadas preguntas de Verónica. Hay una pregunta en especial que me parece interesante. Es la siguiente. Hola Ángela, soy Tamara de España. Quería preguntarte, de todas tus novelas, ¿cuál es la que más te ha llenado e inspirado para hacerla nacer? 1 y 2,
otra novela sobre otro libro, El penúltimo sueño, y como estuvimos hablando de la música que se siente en tus novelas, usa magistralmente la canción Tristesse de Chopin. ¿Por qué te hizo que elija precisamente esta canción, esta interpretación y no otra? Adelante. Bueno, es muy difícil para un escritor decir cuál es su novela favorita, porque la verdad es que terminan siendo hijos nacidos de tu vientre, ¿no? Y no, es como decir con qué hijo te quedas, qué hijo prefieres. Es cierto que la última novela ha sido una novela muy trabajada, con la que he compartido mucho más tiempo. Es una novela que además es muy madura. Yo creo que en la medida en que vas escribiendo, sin saberlo, tu vocabulario se enriquece y tú vas madurando también en la medida en que vas madurando la novela. Así que tal vez porque es el recién nacido, yo diría que me quedo con Algún día hoy, porque además allí yo vacié mucha de mi niñez, yo robé espacios, momentos, sentidos y vividos de mi niñez y de mi adolescencia. Yo estudié con monjas y pude sentir muchas de las cosas que yo le traspasé a Betsabé, así que la siento como muy, muy mía, ¿no? Al tener tanto y al dialogar tanto con Betsabé, terminamos fundiéndonos casi en una. El penúltimo sueño, bueno, y de esta seguiría hablando muchas más cosas, ¿no? Del penúltimo sueño, es que era una historia que nace de un recorte que yo veo en un diario de una pareja de ancianos que deciden suicidarse, pero estos ancianos eran marido y mujer que llevaban viviendo juntos toda la vida. En este caso, al yo romper esa realidad y coger esta historia y darle otro sentido, decir que este hombre y esta señora, estos par de ancianos, nadie sabía por qué estaban casándose y suicidándose. Eso es la primera página del libro, así que no estoy haciendo nada. No podía haber otra cosa que una canción. A mí me fascina Chopin, la utilizo muchísimo cuando escribo, es mi compañera de escritura. Y surgió casi ella sola, mientras yo estaba escribiendo, apareció Tristeza y dije, este es para Joan Dolgut. Ay, qué difícil. Ya mismo nos toca despedirnos. Lamentablemente nos queda apenas 1 minuto y 30 segundos. Antes de concluir, por supuesto, agradecerte muchísimo este espacio que nos brindaste para la Librería Española. Es un honor tenerte en su plataforma. Agradecer, por supuesto, a la editorial Planeta, que nos ha regalado también todas esas novelas y toda tu escritura. Sabes que tienes muchísimos lectores aquí en el Ecuador. Esperamos después de esta pandemia tenerte aquí. Es una invitación a que nos visites para poder tenerte al lado y compartir contigo en vivo, ¿no? Muchísimas gracias. No, ¿Perdón? gracias a ustedes, gracias por sentirlos tan cerca, gracias a Verónica, que con esa pasión tan grande ha hablado sobre mi novela. Ya nos abrazaremos un día, espero pronto. Un abrazo muy grande a todos los que han estado aquí de Viva Imagen acompañándome, y hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias, Verónica, también. Gracias. Hasta luego. A todos a leer esta bellísima novela Algún día hoy. La novela ya está disponible, por supuesto, en todas nuestras librerías. Hasta luego. Un placer, Ángela. Un placer. Hasta luego. Ángela, un abrazo. Un abrazo muy grande, un beso, mil gracias, me ha encantado. Quedan muchos temas, algún día hablaremos. Nos veremos seguramente. Esperemos que pase esta racha. Esperemos. Feliz domingo a todos. Para ti. Beso.